Deja atrás el viajero los buenos recuerdos de Santiuste por una carretera estrecha que motiva pocas alegrías en su trazado. A cambio, esta ruta ofrece un paisaje agreste y escarpado, donde el cerro del Lutuero vigila desde sus cortados riscos la llegada de extraños y donde aún se conservan indicios de una fortaleza defensiva. Al pie del camino, el río Salado, una guardia de estilizados chopos, campos que renacen con la primavera y al fondo, el pueblo de Huérmeces del Cerro. Tiempo habrá de regresar y despacio disfrutar de los encantos del barranco del Estrecho y de su entorno. Antes de recorrer sus calles y hablar con sus vecinos, el viajero se pasea por su historia y comprueba en los textos que en sus alrededores aparecen restos de la Edad del Hierro. Aunque el origen de su actual emplazamiento se remonta a la primera mitad del siglo XI, al aparecer documentado entre los lugares conquistados por el rey Fernando I de Castilla cuando se apoderó del lugar tras una incursión en tierra de moros, destruyendo la torre Lutuero. Este municipio formó parte de las tierras de Atienza hasta su paso al señorío de Jadraque en el siglo XIV. A pesar de su discreta presencia, Huérmeces es referencia de caminos y caminantes. De caminos, pues está situado en el camino salinero que bajaba desde las explotaciones del río Salado. Estas salinas surgieron con el objetivo de explotar un producto tan valioso y las hubo en pueblos como Atance, Olmeda de Jadraque, Santiuste, Imón y otros más. Dichas explotaciones proporcionaron trabajo y riqueza a estos pueblos durante siglos. Algunas sobrevivieron hasta mediados del siglo pasado. Alguien debería pensar en las posibilidades turísticas y culturales que podría ofrecer este patrimonio natural. Y también de caminantes, pues este pueblo pertenece a la séptima etapa de la Ruta de la Lana que parte de Baides y acaba en Atienza, pasando por Viana de Jadraque, Huérmeces, Santiuste y Riofrío de Llano, recogiendo peregrinos jacobeos del levante peninsular hacia Burgos para enlazar allí con el camino francés, con destino a Santiago de Compostela. Después de estos breves apuntes, el viajero recorre la calle mayor de Huérmeces, esa vía que atraviesa el pueblo y deja a ambos lados el escaparate de otras callejuelas por donde caminar con la cadencia de un tiempo que no precisa de relojes exigentes. Al otro lado del pueblo, en la carretera de Baides, como protegida por la frondosidad de un parque y sus enormes olmos, se encuentra la iglesia parroquial del siglo XVI. Una espadaña barroca y el cementerio adosado en uno de sus costados. Un lugar lleno de encanto, con sus mesas y bancos escondidos y un curioso monumento dentro de lo que era el lavadero. Un homenaje a la agricultura y la albañilería. Como resulta habitual en los pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara, predomina la arquitectura popular serrana. Conservada o restaurada en Huérmeces por vecinos con la vocación de mantener sus raíces y que sus herederos las sepan apreciar. Especial relevancia tiene la casona del ayuntamiento, de gran empaque y presencia, en un edificio que contiene también el centro social, el bar y el centro médico.
casas de nueva construcción, a gusto y capricho de sus propietarios. Y las hay que aún conservan la dignidad de un pasado más glorioso, pero que piden a gritos unas manos que las salven de la ruina. Como no, algún proyecto de vivienda de futuro sobre el esqueleto de su pasado. La Plaza de España es grande. En un lateral, el edificio del ayuntamiento. En un extremo, con un par de escalones, un pequeño jardín donde predomina la piedra en sus bancos y jardineras y una farola como guardiana. El bar tiene aquí un amplio espacio para desplegar su terraza. No cabe duda que el bar es ese lugar de encuentro imprescindible en la vida y futuro de los pueblos, como se puede comprobar por el ambiente de un fin de semana. Esther Cezón, su responsable, comenta que el día a día es más complicado. Lo cierto es que su amabilidad y atención es un regalo para los vecinos. Esther, tú eres la persona que lleva el bar de Huérmeces del Cerro. Sí. ¿Y qué tal en el bar? Pues muy bien, la verdad que la gente se porta muy bien y me ayuda mucho. ¿Vives aquí en el pueblo? Sí. ¿Y qué tal en el pueblo? Muy bien. Muy bien. Me gusta mucho el pueblo. ¿Pero naciste aquí en el pueblo? Nací en el pueblo. ¿Ah, sí? Fui en la interna en su momento, en el colegio de monjas, y luego me fui a Madrid. Y cuando vi la posibilidad de volver al pueblo, pues me vine aquí porque es lo que a mí me gusta, vivir en el pueblo. Pues qué bien, ¿no? Pues la verdad que sí. ¿Y el bar qué tal? ¿Funciona bien? ¿Es un buen...? Bueno, no me puedo quejar, porque somos poquitos y bueno, pues la gente colabora. Pero tiene ambiente. Yo he visto que esta tarde estaba lleno de gente a la hora del menú. La verdad que sí, casi todos son familia, pero sí. Bueno, me alegro muchísimo. Esther te llama. Esther. Genial. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Esther. Venga, es muy bonito el bar, lo tienes muy cuidado, ¿eh? Muchas gracias. Tienes muy bonito. ¿Qué dais? ¿Solamente dais de beber o también tenéis comida? No, solamente de beber. Solamente beber. Bueno, nunca se sabe en un futuro. Nunca se sabe, pero la verdad que lo llevo sola, entonces... Ah, bueno, estás sola. Sí. Bueno, pues nada, enhorabuena. Lo haces muy bien, Esther. Muchas gracias. A ti. Venga. Venga, gracias. A unos cientos de metros de la iglesia hay una fuente romana con un letrero en el que se señala este lugar como el primer asentamiento de Huérmeces. El agua es un bien preciado y a veces es tan escasa como sucede con el arroyo de las Cañás, que pasa junto a la iglesia y el parque, y que solo mana cuando llueve, utilizado antiguamente por las mujeres para lavar los cacharros. Lo mismo sucede con el arroyo de la Criba, todo un acontecimiento para los vecinos cuando el agua brota alegre y derrama su fiesta hasta el pueblo. También tienen una plaza de toros con 4 gradas de piedra y el albero tapizado de hierba. Muy orgullosos los huermeceños porque fueron los constructores del coso. Hay 2 ermitas, la de la Soledad y la de San Roque, cada una en un extremo del pueblo, aunque su aspecto exterior no invita mucho a la devoción. Pocas veces el viajero se encontrará con un guía tan experto como resultó Jesús Casado, alcalde de Huérmeces. Su formación humanista y su conocimiento de lo que significa la España rural o despoblada ha sido ratificado en conferencias a lo largo de España y Europa. Su conversación y explicaciones resultaron de lo más gratificante, así como su compañía por los rincones del pueblo y los alrededores. Así da gusto recorrer un pueblo. No
No cabe duda que en la pequeña historia de Güérmeces del Cerro y de otros pueblos próximos, la construcción del embalse de Latance en el cauce del río Salado supuso un punto de referencia imprescindible. El viajero retorna por donde comenzó su andadura. En un recodo brusco de la carretera, el río Salado, casi cegado por la abundante vegetación de su ribera, se desliza cauto bajo un funcional puente donde comienza un camino que finalizará en el pantano. Antes de llegar, una parada en la fuente del Guarradal. Dicen que este manantial calmaba la sed de los que caminaban al pueblo de Latance. Agua muy fresquita y la única en Güérmeces que no ha dejado de manar en estos últimos años. A unos 2 kilómetros, la gran balsa de agua inaugurada en el año 1997. No cabe duda de la belleza del paisaje y las peñas que lo flanquean, aunque la polémica sobre su construcción y los supuestos beneficios aún continúan puestos en duda. El gran sacrificado resultó el pueblo que dio su nombre al pantano. Bajo las aguas quedó hundido para siempre el Latance. Muchos aún piensan si era necesario destruir una población con el supuesto beneficio de la mayoría, o si podrían haberse buscado otras alternativas, teniendo en cuenta que éstas son unas aguas cargadas de salinidad con dudosos resultados para el riego. Desde lo alto de la presa, a un lado, el valle inundado del Salado. Al fondo, una larga y estrecha lámina de agua desde donde se adivina, aún antes de llegar, los restos del pueblo anegado por el pantano. Dice Faustino Calderón en su precioso blog: constaba el Latance de unas 30 viviendas, además de iglesia, ayuntamiento, escuela, molino y la ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Se dedicaban al cultivo de trigo, centeno, cebada y garbanzos, en lo relativo a la agricultura, y al ganado lanar y caprino, en lo referente a ganadería. Tenían las fiestas patronales el 13 de noviembre, dedicadas a San Diego de Alcalá, patrón del pueblo. Los músicos venían del pueblo de Palazuelos, encabezados por el tío Paquillo a la guitarra. La juventud de Santiuste, Güérmeces del Cerro, Viana, Santamera, la Olmeda de Jadraque, Carabias y Palazuelos no faltaban estas fiestas. A todos se les daba cobijo y nadie se quedaba sin cenar. Se cantaban jotas que decían: buenas chicas hay en Güérmeces, mejor en Utande, pero se llevan la palma las mocitas de Latance. El viajero se aproxima con el corazón encogido. A orillas del pantano, los restos de lo que fue un día un pueblo en el que aún latía su corazón. Hay muros de piedra casi derruidos, tal vez la estructura de lo que fue un corral, una casa, un pajar. Con mucho respeto se acerca a la ermita. Alguien le avisa: cuidado, está a punto de caerse. Es pequeña, pero seguro que fue hermosa. En su interior, una hornacina, parte de la mesa del altar, el techo de madera, agujeros en el tejado y la certeza de que pronto solo será un montón de escombros. Muy cerca el cementerio, ese lugar sagrado y con vida, mientras los descendientes de los que allí reposan no les olviden. Allí se mantiene a orillas de las aguas. Un vistazo dentro y la sensación de que alguien, en un silencio sobrecogedor, grita su nombre. El viajero recurre a su imaginación y cree ver el pueblo de Latance lleno de vida, el ajetreo de sus calles, el faenar de sus gentes.
pero la realidad es testaruda y solo hay agua. Para aquellos nostálgicos hay que decir que la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción fue trasladada piedra a piedra a Guadalajara, y la fuente, situada en la Plaza Mayor, reubicada en un parque de Sigüenza. De regreso a Güérmeces no hay muchas palabras que decir después de compartir el silencio de un pueblo desaparecido. Antes de llegar al puente del río Salado a la izquierda, se accede por un camino a un antiguo molino harinero del siglo XVI y una fábrica de cerámica del siglo XIX. Estas instalaciones hoy han sido recuperadas y transformadas en un albergue lleno de encanto y de posibles actividades donde se ha respetado la historia y los elementos de antaño. Una fusión de ocio, historia y naturaleza. Desde el remanso de paz del molino asoma entre los árboles, poderoso, el cerro del Lutuero sobre el barranco del Estrecho. Arriba, el cortejo de los buitres alrededor de sus covachas. Algunos restos de tainas, antiguos cobertizos para el ganado, y una pequeña cueva donde quedan algunas estalactitas. El escritor guadalajareño Jesús García Perdices, hijo adoptivo de Güérmeces del Cerro, escribió: Cerro Lutuero, erguido y poderoso, donde anidan chillones los abantos, tu silueta gigante de coloso soporta de los siglos los quebrantos. Recuerdo que de niño imaginaba tus entrañas repletas de tesoros, por cuentos que mi abuela me contaba del legendario tiempo de los moros. Asegura el alcalde que no se puede dejar sin mencionar, al hablar del pueblo, que al otro lado del río, una pared de piedra caliza de color gris fue hace más de 30 millones de años el fondo de un lago. Esta roca estaba literalmente cuajada de grandes huesos blancos que no se pudieron extraer para su estudio porque los fósiles saltaban en añicos al romper la piedra. El cemento de la roca se había consolidado con la propia cal de los huesos y estos se habían desmineralizado. Así solo se pudieron recoger las muestras caídas y hacer algunos moldes de los mismos. Aún así se pudieron identificar un pariente lejano del caballo con aspecto de tapir y otro animal también parecido al tapir, pero con pezuñas con aspecto de garras, según indica el blog paleontológico de Carolina. Desgraciadamente, del yacimiento apenas queda nada debido al deterioro natural y al saqueo continuo. Es como si una trituradora hubiese pasado por allí. El Lutuero, las orillas del Salado, chopos centenarios, el paisaje hasta donde la vista se pierde, suena a despedida. Unas cervezas en el bar de Esther y el agradecimiento por su ayuda. El viajero se lleva una mochila cargada de buenos momentos de un pueblo cuyo nombre, para quien no lo sepa y quiera conocerlo, es Güérmeces del Cerro.